Bienvenidos amigos de TV UNAM, ya estamos aquí en una emisión más de Días Feriados. Hoy es martes 25 de febrero y tenemos las manos y la boca llenas de novedades para ustedes, de temas que seguramente les van a interesar porque tienen que ver con libros, con arte, con problemáticas sociales, así que nos da muchísimo gusto recibirles aquí en TV UNAM en este martes. Estaba viendo si estaban atentos. Laura García, ¿cómo estás? Tú ya tienes puesta la vista en el fin de Yo semana. voy al futuro. Quieres que esté más adelantado. Muy bien, Julia, Yo voy al me gusta. futuro. Oye, hay cosas padrísimas. Yo estaba viendo el programa de actividades. Hay que decir que este año por primera vez no se está dando físicamente. La Sí. Filminería también se sume a esta propuesta para ser más ecológicos, más amigables con el medio ambiente y solo se puede ya consultar En de una forma app. electrónica. Entonces está padrísimo porque uno lo puede ahí consultar todos. Y hay cosas tan interesantes como cómo hacer un libro electrónico. Así Uno es. los lee, pero dice, ¿cómo será hacerlo? Está fantástico. ¿Cómo hacer un haiku? Se saben de estas estructuras japonesas, poéticas, pero qué tan fácil o tan difícil es. Yo podría hacer, ¿por qué no intentarlo? Y me encantó un curso que hay de primeros auxilios para un libro mojado. ¿A quién no se le ha mojado Claro. un libro? ¿A quién no se le ha caído cuando uno está...? Yo leo leía en latina porque ahora ya no tengo, pero siempre se salpican, siempre se terminan dañando un poquito. Bueno, hay primeros auxilios para los libros. Entonces, de que hay actividades para todos, las hay. Además, hubo un tema de embarazo adolescente, lo mucho que está aumentando en México, entonces una discusión sobre el asunto. También Mario Benedetti, una actividad interesantísima en torno a la poesía de Mario Benedetti, la narrativa de Mario Benedetti. Entonces, como bien señalas, la filminería no se agota, parece una suerte de sombrero de mago, de chistera, del cual vamos extrayendo todos los días un montón de ¿Qué te temas está gustando y a ti colores. más, Julia? A mí ¿Qué en disfrutas? particular me gustan mucho las presentaciones de libros porque sí es verdad que me enriquecen la lectura. Es decir, cuando me acerco a un libro en cuya presentación ya estuve, tengo más ojos para mirar, digámoslo así. Me puedo poner distintos lentes a partir de lo que se comentó en la presentación. Entonces a mí la verdad sí me gustan mucho las presentaciones de Te libros. vamos ¿Tú? a ver ahí en primera fila en varias de ellas porque además se ponen muy buenas. Sí. Nosotros lo que les tenemos es la respuesta de la pregunta de ayer. Recuerden que estábamos pidiendo escribir correctamente una serie de palabras que aparecían en ese libro de Quibombo que presenta la figura de una niña con dislexia y les pedíamos decirlas correctamente. Bueno, pues no sé si están en pantalla y las pueden ver a ustedes ahí. Impermeable, paracaídas, trascabo y Estocolmo. Esas eran las 4 palabras que ustedes nos tenían que responder y los ganadores en Twitter fueron Amis, que firma como Malva-Visco, que es el seudónimo de Judith Amisaday Rosado Ortega, y Santiago Celis, que firma como Shoshko. No sé cómo se podría leer porque tienes muchas X, muchas consonantes, pero para ustedes irán a parar esos maravillosos ejemplares de Quibombo que estamos seguros de que les van a gustar. Y quédense atentos porque al final de este programa vamos a lanzar y hoy también tenemos libros estupendos para ustedes. Porque además hoy nos vamos a centrar en cine, en figuras, digamos, cimeras, en figuras que modificaron la manera de hacer el cine y por tanto de mirar el cine. Así que pónganse en contacto con nosotros, ¿no, Laura? A través de las redes sociales, en Facebook, TV UNAM, Twitter TV UNAM, Instagram TV UNAM Oficial, #Días Feriados. Y bueno, Y vamos a empezar ¿Con con qué una de esas arrancamos? figuras emblemáticas, por supuesto. Federico Fellini, el italiano cineasta que, bueno, nos ha regalado cosas como la Dolce Vita, la Strada, en fin, ¿qué les voy a decir? Pero que esta feria homenajea porque es uno de los centenarios, hace 100 años que nació Federico Fellini y vamos a hablar un poquito de esta figura emblemática. Y yo me quedaba pensando, Julia, ¿qué sería si hoy estuviera vivo Federico Fellini? ¿Cómo abordaría toda la situación que justo estos días está viviendo Italia con toda esta explosión Sí. del coronavirus, con todo lo que está pasando en Italia? ¿Cómo se le ocurriría contarlo fílmicamente a Eso- un Federico Fellini? es una buena propuesta, uno de los grandísimos del cine de autor, pues seguramente se le ocurriría algo provocador, pero imaginativo, ya alejado del neorrealismo de sus primeros años, en sus últimos años los dejó. Así que vamos a ver qué tiene para contarnos Federico Fellini a través de esta cápsula. Federico Fellini nació el 20 de enero de 1920 en el seno de una familia acomodada de Rímini.
A los 18 años viaja a Florencia para dedicarse al periodismo y colabora para la revista satírica 420. Pero a los pocos meses se traslada a Roma, la ciudad en la que desde entonces se sentirá, según sus palabras, como estar en casa. En la capital trabaja dibujando historietas gráficas para varias revistas y escribe programas radiofónicos. Pero el cine le interesa más y se inicia escribiendo gags y chistes en películas cómicas hasta que conoce al actor Aldo Fabrizi, para quien escribe el guión Vive si te dejan, L'ultima carrozzella, de Mario Mattoli. En 1944 es llamado por Rossellini para colaborar en un cortometraje. En pocas semanas, el proyecto se transformaría, dando lugar al guión de Roma, Ciudad Abierta, escrito en colaboración con el mismo Rossellini y Sergio Amidei, obra maestra manifiesto del neorrealismo. Con Alberto Latuada correaliza en 1950 Luces de Variedades, pero su verdadero debut será El Jeque Blanco de 1952. Un año después filma Los Inútiles, en donde los recuerdos de su juventud alimentan la historia de un grupo de jóvenes atrapados en la mediocridad provinciana. Sigue La Strada, película con la que gana su primer premio Oscar en 1954, interpretada por la extraordinaria actriz Giulietta Massina, su esposa y musa para toda la vida. Luego vendrán Alma sin conciencia en 1955 y Las noches de Cabiria en 1957, que le valdrá un segundo Oscar. En esta época, escribe los guiones en colaboración con Tullio Pinelli y Ennio Flaiano. En 1959, Fellini consigue un enorme éxito con La Dolce Vita, Palma de Oro en Cannes, retrato de la vida nocturna y farandulera romana. Con una duración de casi 3 horas, la película suscitó en su momento acusaciones de obscena. En la cinta 8 y medio de 1963, su tercer Oscar, desarrolla variaciones sobre sus angustias y dudas creativas a través de su casi alter ego Marcello Mastroianni. En Giulietta de los Espíritus, de 1965, hace un inventario de los sueños y pesadillas de un personaje femenino. Y en El Satiricón, de 1969, viaja en la historia y los mitos con una película repleta de imágenes fantásticas. En 1973 recibe el cuarto Oscar por Amarcord, un homenaje a su natal Rímini, entre la nostalgia y la crítica irónica a la bravuconería del periodo fascista. Filmará 7 películas más hasta 1993, cuando le otorgan un quinto Oscar en mérito a su trayectoria. El 3 de agosto de ese año, sufre un ataque cerebral mientras se hallaba en el celebrado Grand Hotel de Rímini y fallece el 31 de octubre en Roma, su casa. Y desde luego emblemático, Federico Fellini nos ha regalado algunas escenas que se han convertido en clásicos ya del cine, que repetimos y que de alguna manera platicamos en el día a día. Se ha vuelto algo cotidiano del imaginario común, así que ahí va nuestro homenaje también para esta cineasta, y de cineasta a cineasta. Armando Casas, ¿cómo estás? Porque te hemos visto en un montón de cúpulas del cine, pero ahora estás, no sé si promoviendo el cine, pero desde luego haciendo mucho de audiovisual desde cargos públicos. Estuviste en TV UNAM, aquí te extrañamos en TV UNAM, y ahora eres del director de Canal 22, desde donde también me imagino que tienes una visión de cómo abordar esta nueva era del cine. Pero yo quiero empezar por lo que vienes a presentar aquí esta feria el viernes, esta colección de historia de los afectos. Yo tengo Envidia, que es el sexto. Y yo tengo Soberbia. Y Julia ya tiene la Soberbia. Estamos bien envidiosas y soberbias. Yo tengo la soberbia. Aquí dentro de mí. Yo tengo envidia de Julia y de ti y de ella esta tiene colección. Envidia de mi soberbia y yo soy soberbia porque ella me envidia. Entonces cerramos el Cuéntanos círculo. un poquito ¿qué pretende esta lista de libros pecados. Y qué se cuenta de pecados capitales. Porque además dices que la envidia es uno de los más difíciles de abordar. ¿Por qué? Todos son difíciles de abordar, no creas. De hecho, cada pecado capital tiene su interés. A ver, ¿qué es esta colección? Esta colección le llamamos la historia de los afectos. Y gracias por la invitación, porque ahora vengo en el plan de autor, efectivamente, mis útiles facetas. Esta colección lo que busca es abordar al cine desde la filosofía o desde el pensamiento.
la idea es pensar el cine, pero también la idea es narrar la filosofía. Son ensayos, la mayoría de filósofos, pero no solamente, filósofos o cineastas o estudiosos del cine o académicos del audiovisual, están mezclados, pero bajo una misma línea, que es hablar de una película, un autor o un tema cinematográfico, bajo el pretexto, que así lo encontramos, de los afectos. Esto empezó previamente cuando hicimos la primera colaboración que tuvimos juntos, la doctora Leticia Flores Farfán, que ella es filósofa, yo soy el cineasta, y pudimos encontrar aquí un punto de comunión. También empezamos con el filósofo Alberto Constante, y con ensayos también de literatura, además de cine. Empezamos con el tema del deseo. Posteriormente seguimos con la violencia y el arte, y después planteamos este proyecto, que es un proyecto de la UNAM, es un proyecto PAPIT, es un proyecto de investigación que renovamos, y cada año nos permitió hacer un seminario sobre el tema y hacer un libro. Y la verdad es que es apasionante, porque exactamente el año pasado terminamos la colección. Terminamos con la soberbia, precisamente el pecado más complicado de alguna manera, aunque todos tienen una historia interesantísima, ¿no? Alguien dice que la pereza es el más eficaz porque impide cometer los demás pecados, ¿no? Pero y la ociosidad es la madre de todos los vicios también, ¿no? En fin, que empieza con el primer tomo, lo hicimos hace 7 años con la avaricia, luego seguimos con la lujuria, la gula, la pereza, la ira, y ahora tiene en sus manos los últimos, la envidia y la soberbia. Y son ensayos donde se habla de películas que tienen que ver con el tema. Y parece increíble, hasta temas como la pereza tienen películas interesantísimas. Como protagonistas. Claro, en la portada tenemos siempre una película emblemática con el tema. Es obvio, la soberbia con Ciudadano Kane. Y aquí tenemos Rebeca de Hitchcock, ¿no? La envidia también. Entonces, los ensayos son de filósofos de la UNAM, pero también de la Iberoamericana, internacionales. Tenemos colaboradores argentinos, españoles, franceses, norteamericanos, chilenos, cubanos. Es multidisciplinario y también es internacional lo que hemos conseguido. A mí me pareció fascinante adentrarme en estos libros porque ayudan a descolocar la mirada, y eso creo que tiene todo el sentido del mundo para el auditorio normal, seas filósofo, seas cineasta o no seas ninguna de las dos. Vas al cine y quieres mirar descolocadamente. Lo que dices. Primero, a ver, yo tengo que aclarar que no son escritos dirigidos a filósofos. Exacto, es lo que están quiero dirigidos decir. a la amplitud del público interesado. La ventaja que tiene el cine como estudio, como conocimiento, como materia a estudiar, es que es muy accesible para la mayoría de la gente. Claro. Es decir, a casi todos nos gusta el cine, un tipo de cine u otro. Lo que es también muy interesante de esos ensayos es que puede ver el cine más autoral, pero también el cine más comercial. Depende de lo que necesite ese autor para hablar de un ensayo. Entonces, la mirada, además, como tú bien dices, siempre es muy particular, pero es desmontar los mecanismos por los cuales esa película tiene que ver con el tema del que estamos hablando, y entender por qué esa película o ese autor, aunque casi siempre son películas, tiene una valía. Ahora que veo Buñuel en esta mesa con este libro, bueno, hay un ensayo precisamente que habla de Buñuel, ¿no? Completo sobre el Buñuel, la soberbia o la ira, o sea, no solo sobre una película en especial, aunque la mayoría de los ensayos son películas. Y los une la narrativa, y eso es fascinante. Los une la narrativa de los ensayos. Creo que son libros muy accesibles, han tenido una buena difusión y una buena presencia. La verdad es que además, a ver, vivimos esta idea de los pecados, pues obviamente partimos a explicar que es un pretexto para jugar con los afectos. La verdad es que una segunda parte de este proyecto ya tendrá que ver con temas como la melancolía, por ejemplo, ¿no? O sacar las virtudes. Eso es más complejo, ¿sabes? Sí. Nadie conocemos las virtudes. Oye, Armando, pero esta colección que además publica la UNAM, hay que decir que está hecha CUEC. desde Es la de la universidad. UNAM, sí. Tu casa, además. Es, el CUEC. Me imagino que hay
películas que fue difícil clasificar dentro de uno de estos pecados, porque habrá películas que tengan más de un pecado, habrá películas que toquen por encima, pero que también la disimulen, pero que terminen bien como sobreviviendo a ese pecado. ¿Cómo fue la selección de estas películas para hablar sobre ellas? Cada quien, me imagino, porque hay diferentes Tienes razón, es autores. interesante. Nosotros convocamos autores y y les decíamos cuál era el tema. Okay. Entonces, ellos eran los que proponían. Hay autores que fueron muy constantes, ¿no? Por ejemplo, maestros del CUEC como Orlando Merino y Jaime García, no hay libro en el que no hayan colaborado. Pecadores ellos. Pues sí, es lo que veo. Y hay interesados en hablar de estos temas, porque es muy apasionante, el reto es muy apasionante. ¿Qué películas tienen que ver con estos pecados? Y por supuesto hay algunos que son más complicados que otros. Por ejemplo, Pereza les costaba trabajo al principio. Después se dieron cuenta de un texto ruso maravilloso, Oblomov, ¿no? Y que tiene una película espléndida y que es el tema de la pereza por antonomasia del cine y la literatura inclusive. O que podemos hablar de una gran película de los Coen como de Big Lebowski, el gran Lebowski, y que su personaje de Dude puede ser un personaje que represente también un cierto tipo de pereza. Sí. Que fue, lo menciono intencionalmente porque fue el pecado que les costó más trabajo a los colaboradores atender. En cambio, Lujuria, pues yo no sé qué pasa, el cine está lleno de... Y sin embargo, la portada del libro de Lujuria, pues es la Dolce Vita de Fellini, aunque que no podemos decir, aunque el ensayo está sobre Fellini, no podemos decir que es exactamente el cine más lujurioso como emblema, y sin embargo, sí tiene el cine de Fellini, que ahora tiene un elemento siempre que tiene que ver con el tema. Entonces, siempre... El cine ha hablado de todo, o sea, aunque es muy joven entre las artes, ha tocado todos los temas de la condición humana, y los pecados capitales que conocemos desde tiempo atrás, fundados por Evagrio Póntico en el siglo VI, hasta eso me aprendí, tienen que ver con una visión del mundo que efectivamente todavía sigue siendo aplicable, la verdad, no la noción de que estas nociones deben ser culposas, pero sí todas tienen que ver con la condición humana. Uno puede hacer la broma rápidamente, ¿cuántos de estos pecados te puedes escribir? Y uno dice, no, yo no tengo que ver, no me importa, y de repente uno ha incurrido en todos, porque eso es condición humana. Y sin culpa, uno tiene que verlo sin ningún tipo de culpa. Los libros no tienen que ver nada con esa pasión. En un momento dado, en uno de los ensayos, que, por ejemplo, la envidia tiene cara de mujer. Yo estoy deseando ya leerlo porque quiero saber por qué y si todos tenemos cara de envidiosa. Esa es la película. La verdad es que hay otros ejemplos que no se circunscriben solo al ámbito femenino. Y eso es interesante. También los ensayos son muy equitativos. Siempre hay tantas mujeres como hombres en cada libro. Y la visión también es, además la visión internacional, y bueno, yo veo, en todos los ensayos hay visiones femeninas y masculinas, ningún pecado está atribuido a una... Claro, es la película la que lo refleja. Por supuesto, exactamente, pero además es interesante lo que dices, porque ningún pecado puede ser atribuido solamente a un tipo, a hombre o mujer, todos lo vivimos. Y bueno, por supuesto queremos ir a la presentación de los libros, que es el viernes a las 7 de la noche. Es este viernes a las 7 de la noche aquí en el Palacio Minería, en el Salón Filomeno Mata. Oye, y yo quisiera pensar, ya nos vamos a ir a una cápsula, pero yo quisiera pensar en esta colección como una suerte de Dante Alighieri literario, o sea, que nos permite explorar las distintas posibilidades de cada uno de los pecados, como Dante en su infierno. No sé si exagero, pero sí me lo quiero imaginar. Sí, pero cinematográfico. Por eso, claro. Eso es lo que es bonito, que explorar la cantidad de películas desde bajo un distintos pretexto, ángulos, bajo un tema. Claro. Ahora, esto no es nuevo en el cine. El cine de ficción especialmente hizo en diversas épocas, jugó con los pecados capitales. Hay varias películas donde como pretexto
las películas hablan de los pecados capitales y son pequeños cuentos sobre algunos de los temas. Eso lo encontramos muy bien en el Decamerón, ¿no? El Decamerón, Decamerón en de realidad, Boccaccio, claro. El Decamerón es una colección de cuentos muy gozosos, Por supuesto, donde donde están predomina el pecados. pecado de la lujuria, pero también están todos los demás, ¿no? Pero yo creo que hasta en los superhéroes tienen ahí supuesto, tienes toda la los razón. pecados. Nos encantaría seguir hablando contigo, Armando. La verdad es que es una chulada, no Sí. solamente el tema, la colección y tanto que nos tienes un poco de contar. Vuelve prontito No, acá sí, les porque nos agradezco encantará mucho. seguir. Les recuerdo que este viernes presentan los filósofos Alberto Constante, Gerardo de la Fuente, Sonia Torres, y estaremos presentes los autores, editores, la doctora Leticia Flores Farfán y un servidor, Armando Para Casas, que no se en esta queden con presentación. envidia, Enhorabuena. vayan. Para que no se queden con envidia y sientan que el Felicidades pecado por esto. soberbio tiene. Muchas gracias por venir a esta Días Gracias, Feriados, Armando. Y vamos a hablar de Luis Buñuel. Vamos a ver una cápsula sobre Luis Buñuel, el guionista y cineasta que produjo tal vez lo mejor de su obra aquí en México. El libro es una recopilación una exploración, diría yo, de lo que Buñuel hizo en México durante 20 años de carrera, ¿no? O sea, porque Buñuel llegó en el 46, un poquito antes de hecho, y se fue hasta los años 60, y lo que dejó en México fue una obra, pues no solamente muy vasta, sino muy revolucionaria, ¿no? O sea, sin la figura de Buñuel, básicamente el cine mexicano hubiera evolucionado a lo que fue después de los años 60. Fue un autor total, diría yo, para el arte mexicano. Y este libro lo que hace es justo explorar la etapa mexicana del autor, porque su figura es muy explorada en Europa, en el extranjero, es un cineasta obviamente fundamental para el arte mundial, pero su paso por México a veces no es tan bien documentado, ¿no? O quizás no lo fue tanto internacionalmente hablando. Y este libro lo que hace, o lo que intenta hacer, bueno, es básicamente observar lo que Buñuel hizo en México en estos años, cómo construyó su figura de ser un cineasta que llegaba al extranjero sin un hombre quizá demasiado pulido, a convertirse en un mito, ¿no? en un hito de la historia cinematográfica, un tipo que pues es un referente obligado actualmente para el cine, y parte de esa construcción de su persona y su personaje público fue en México. Justo se decidió que íbamos a retomar la obra de Buñuel desde su época, porque creo que un poco yendo a lo mismo, Buñuel ahorita es una figura consagrada, ¿no? Una figura demasiado importante y demasiado fulgurante. Pero en su época, en su momento, no era obviamente un cineasta tan reconocido, ¿no? De hecho, era un tipo que venía de hacer grandes cosas, pero era un poco marginal para el cine en su momento. Y lo que queríamos hacer nosotros con este libro es justo retomar al momento en el que Buñuel trabajó las películas que hizo en México, ¿no? O sea, no verlo desde ahora una perspectiva, porque ahora hay miles de textos escritos sobre eso, hay demasiada información, sino ver cómo gente de su época, gente que era incluso amigos suyos en algunos casos, gente que era fan de su cine desde aquel momento, o sea, tipos como Octavio Paz, ¿no? como Carlos Fuentes, como Pomí García Scott, que quizá no se conozca tanto por su obra escrita, sino por su cine y por formar parte de estos círculos intelectuales, pero cómo veían él la figura de un Buñuel que en ese momento estaba en una efervescencia total, ¿no? Buñuel es recordado como un personaje aparte muy amiguero, ¿no? En su época, que su casa era como el refugio de todos los intelectuales del momento, ¿no? Desde Pomí García Scott, por ejemplo, a gente del ámbito de la pintura, ¿no? Y eso creo que también ayudó a que su cine se haya también como vuelto un cine de culto, intelectualmente hablando, porque estaba muy cerca de la gente que estaba haciendo arte en México en ese momento. Así que bueno, aquí está el libro y ojalá puedan conseguirlo, porque creo que vale mucho la pena. Buñuel y México, un gran matrimonio, una gran historia de amor que sin duda alguna dejó una prolífica carrera que todavía hoy celebramos y agradecemos tener. Si no me equivoco, la casa de Buñuel se puede visitar y está en la Colonia del Valle, así que ustedes búsquenla. Y del libro del que estábamos hablando es este que tengo en mis manos y que se irá directamente a la persona que acierte a la pregunta de hoy, porque tenemos un lanzamiento de pregunta. Así es, y la pregunta es, dinos el título del libro de Carlos Castaneda, cuya trama quiso filmar Federico Fellini en un viaje que hizo a México en 1985. Así que contéstanos esa pregunta. ¿Cuál es el título del libro de Carlos Castaneda que Fellini quiso filmar aquí en México? Un libro además que fue muy emblemático no solamente para Fellini, sino también para Kubrick, y que hay que decir que finalmente no llegó a filmarse esa película, no llegó a realizarse por diferentes problemas y
anécdotas que sería muy bueno también conocer y que hoy no tenemos tiempo de contar, pero que nos encantaría también dedicarle un espacio. Y Carlos Castaneda con su propia importancia en todo lo que tuvo que ver con la generación, digamos, hippie, drogas, experimentación con estados alterados de conciencia y demás, así que una maravilla. 120 años, 120 años. del nacimiento de Luis Buñuel, así que también otro cumpleañero en esta feria y otro día que se nos va como agua. Se nos fue como agua, Laura García. Pero mañana miércoles estamos aquí en TV UNAM por días feriados, así que no dudes en acompañarnos, ¿no, Laura? Nos vemos mañana, Julia. Nos vemos mañana, Gracias Laura. a todos los que nos acompañaron hoy. Hasta mañana. Gracias.